Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hablaremos sobre la vida y ocio de los romanos. Empezaremos contando quiénes eran los romanos y así, a lo largo del video, hablaremos sobre su forma de vida, su vejez, su juventud, de su día a día, de la creación de sus calendarios, entre otros. Igualmente hablaremos sobre personajes representativos como lo son filósofos, historiadores, políticos, religiosos, romanos obviamente. Bueno, y con todo esto explicado, comencemos. A continuación yo les voy a hablar acerca de los romanos. Anteriormente los romanos estaban obligados a hacer su servicio militar. Los romanos reclutaban a personas entre los 16 y 46 años en los que ellos consideraban que estaban en su flor de juventud, estaban aptos para cumplir su servicio militar. Todos los romanos estaban convencidos de que sus vidas pasaban demasiado rápido. Trimalquión, este personaje, nos cuenta que en su comedor tenía un reloj, unas trompetas y vestido de uniforme para recordarnos de que el tiempo pasaba sin volver. El desayuno, que era una comida simbólica como lo es hoy en día en la Europa continental, a mediodía se tenía un almuerzo, prandio, que tampoco era una comida fuerte, sino que después de comer se seguía una siesta que la hacían en verano. En invierno la mayoría no hacía esta siesta después de comer. Luego se venían los juegos que los romanos adaptaron en el siglo II a.C. Juventud y vejez de los romanos. A los 14 años, los romanos dejaban de ser considerados niños y pasaban a ser jóvenes. Esto al vestir la toga virilis. Entre los 17 y los 40 años, los romanos eran considerados jóvenes. Y era así hasta sus 30 o muy adentrados los 40 años de edad. Entre esta edad, de los 46 a los 60 años, se iniciaba el descenso a la vejez, y a los 70 años de edad ya se entraba en plena senectud, donde los romanos estaban exentos, tanto los senadores de asistir a las sesiones del Senado, como los ciudadanos de formar parte del jurado. Para los romanos, la vida se extinguía demasiado pronto. Un ejemplo de esta afirmación es que Julia, la hija de Augusto, era considerada próxima a envejecer a sus 38 años de edad. Ahora yo les hablaré sobre la edad del retiro. Era algo totalmente desconocido para fuerzas militares sin graduación oficial, a quienes se jubilaban aproximadamente entre los 44 y 46 años de edad. La mayoría con sus bonos o gratificaciones emprendían una nueva vida como granjeros y tenderos, sino es que aplicaban a la vida civil a la práctica de lo que había constituido su oficio en el ejército. Como por ejemplo tenemos a Liberto Trimalquión, a quien un astrólogo le había garantizado una perspectiva de 30 años, 4 meses y 2 días de vida. Evidentemente no estaba muy metido en su edad madura en esa época al darse cuenta de que era asquerosamente rico, por lo cual se retiró del comercio y se dio a la vida del placer. El día romano se contaba de sol a sol. El día duraba siempre 12 horas. De esta manera, en verano las horas resultaban más largas que en invierno. Es decir, las horas a mitad de verano eran 30 minutos más que a mitad del invierno. Al mediodía concluían las 6. Era hora de abandonar el trabajo. Por ello, las 6 primeras horas del día constituían a una jornada intensiva. Por ejemplo, las 2 primeras horas del día se dedicaban en Roma a la salutatio. Era un momento en que los clientes acudían a casa de sus patronos a recibir en cambio una recompensa en metálico o en víveres. Seguían con el desayuno, también conocido en esas épocas como ientáculos. Era una comida simbólica como lo es hoy en día en Europa occidental.
A mediodía se tenía el almuerzo, conocido por los romanos como pradium, que tampoco era una comida fuerte. Después de esto seguía la siesta en verano, pues en invierno la mayoría no dormía. Yo les hablaré sobre la forma de vida de los romanos. Estos eran obligados al servicio militar y cuando cumplían 70 años ya no podían pertenecer al Senado. Los senadores tenían que ser personas capacitadas en diferentes tipos de actividades, además de ser ricos y tener muchas propiedades. Estos trabajaban duro todo el día y cuando se retiraban llegaban a pertenecer y participar en actividades de campo. También estaban los cónsul, que al momento de retirarse se volvían estadistas vitalicios. Además, nunca se supo cómo se ganaban la vida lo que era el pueblo de Roma, los cuales eran considerados como las heces de Roma, los cuales eran esclavos y la mayoría también eran libertos, los cuales pregonaban la hora, y algunos de ellos, los que eran considerados con buena voz, les leían a sus patrones. Algunos de los condenados por los romanos eran arrojados a las fieras para simplemente ser devorados como entretenimiento o para ser castigados simplemente. Pensamiento de Cicerón con respecto al ocio en Roma. Cicerón nos decía que el ocio es un tiempo de descanso del cuerpo y la recreación del espíritu para luego volver a abdicarse una vez recuperados al trabajo o al servicio público. Procedemos a hablar acerca del ocio en Roma. Como se sabe, en Roma la vida fue desigual, ya que la esclavitud se mantenía. No obstante, se crearon distracciones como el circo, la arena, la pantomima, entre otras, las cuales eran usadas como instrumentos para poder aliviar y distraerse de las tensiones causadas por la represión cívica y militar de ese entonces. En la arena se realizaban peleas entre gladiadores y bestias, entre gladiadores y bestias contra bestias. También aprovechaban su tiempo con las termas. Las termas eran unos baños públicos. En el año 323 después de Cristo, el emperador Caracalla mandó a construir una terma para que el pueblo pueda pasar su tiempo libre. Si bien es cierto, el ocio fue muy predominante, hasta el punto en el cual que llegó a interrumpir los negocios al mediodía. Mas esto no tuvo un buen resultado y tampoco causó una sociedad feliz, ya que la base de las distracciones fue la búsqueda de excitantes para que saquen a los ciudadanos de sus aburrimientos. Para que ellos puedan saciar su aburrimiento, tuvieron que llegar a los extremos del exhibicionismo y la crueldad. Y ahora hablemos del calendario romano. Los romanos dividían el año en periodos de 8 días o digamos semanas. El octavo era el día de mercado. Ese día el granjero se arreglaba, tomaba un baño, iba al mercado y si hacía falta buscaba un abogado. En los calendarios públicos se marcaba la división del año, como ya se mencionó anteriormente, en periodos de 8 días, pero no periodos iguales. Esto no cambió ni antes ni después de la reforma de Julio César, puesto que este ordenó a los romanos fijar un año de 365 días. Claramente este variaba mucho. El primer día de cada mes era denominado calendas, el 13 y algunas veces el 15 idus, y el 6 o 7 nonas. Pero un día en el mundo helénico se introdujo a la semana 7 días, guiándose por planetas como Saturno, el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. Esto se conocía como el tiempo de Augusto, y recién a mediados del siglo I de nuestra era designaron a los días como sus nombres planetarios. El sábado era el primero de toda la semana, hasta que Aureliano en el siglo III, por su devoción al sol, decidió modificar esto. Y así fue como cada día tenía un significado propio. Por ejemplo, los días fastus se desempeñaban en actividades forenses, o comitialis, días que se celebraban las asambleas públicas, entre otras. Podemos pasar a hablar sobre Tertuliano y los cristianos. Por ello, empezaré diciendo que quien quiera condenar a los romanos por la brutalidad repugnante de sus espectáculos, debe condenar también grandes sectores de la sociedad moderna, en países civilizados por sus aficiones no mucho más refinadas. Esa brutalidad de arrojar a los seres humanos como carnaza a las fieras mereció desaprobación en la misma Roma.
lo mismo que las luchas de gladiadores y la manía por la carrera de caballos. Así lo deploraban personas sensibles como Cicerón y Séneca, y naturalmente los escritores cristianos. Pero el mismo Tertuliano, uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III, que enseñaba a los cristianos a huir de los juegos y de los espectáculos, les ofrecía como consuelo la perspectiva final de una cacería infinitamente más horrible en el glorioso día del fin del mundo. El pensamiento de Plinio el Joven. Se nos dice que viajar no resultaba del todo placentero, ya que era bastante caro y pesado. Escapar de Roma durante el verano era un privilegio al que muy poca gente, por fuera de los ricos, podía acceder. Los romanos bien acomodados poseían, además de su residencia en la capital, 2 villas de campo. Una a las afueras de la ciudad, a la cual era bastante fácil llegar, y otra mucho más alejada, generalmente en la zona de donde era originaria su familia. Allí disfrutaban de diversas actividades de campo, tales como la caza o revisar sus fincas. Gozaban de este tiempo, pero como nos dice Plinio el Joven, al mismo tiempo se lamentaban, ya que las jornadas llegaban a ser tan exigentes que veían con alivio el poder regresar al trabajo en Roma.